Gracias por permitirnos hacer parte de este segundo Congreso Internacional de Educación para un Mundo Nuevo. Presentaremos esta ponencia titulada Modelo PAT, Presencialidad Asistida por Tecnología en tiempos de pandemia, aciertos y desaciertos. Está a cargo de quien les habla, Margarita Alexandra Botero y Jacqueline García Botero, ambas docentes del programa de licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés de la Universidad del Quindío, y el profesor Gustavo Alberto García Botero, vinculado a la Universidad Libre de Bruselas. Los tres hacemos parte del grupo de investigación ESAPIDEX B, categoría A, MinCiencias, adscrito a la Universidad del Quindío. Las dinámicas actuales de la educación superior generadas por la COVID-19 han puesto a la mediación tecnológica como protagonista en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En Colombia, desde el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria que empezó el 12 de marzo del 2020, las universidades colombianas se tuvieron que adaptar a una nueva manera de continuar con los procesos pedagógicos sin que esto afectara su calendario académico. Nace entonces la metodología PAT, que significa presencialidad asistida por tecnología y que fue denominada así por la Universidad EAN, Escuela de Administración y Negocios, e implementada en otras universidades como la del Quindío, que hace parte de este estudio. Alrededor del mundo se han realizado diferentes investigaciones como las propuestas por Arias en el 2020, por Chicaiza en el 2020, León y Cisneros 2020, entre otros, que han descrito cómo se han llevado a cabo este proceso y cuál ha sido el impacto de la enseñanza remota en cada contexto. Estos estudios destacan aspectos relevantes que tienen que ver con los efectos del confinamiento en el rendimiento académico, como el presentado en el estudio de Valdivieso 2020, reportando una afectación negativa en la salud física y mental de los estudiantes, ya que la convivencia familiar y sus estados de ánimo frente a las clases en línea interfieren de manera negativa en el rendimiento académico exitoso. Se analizaron otros aspectos que reportan percepciones negativas de los estudiantes respecto a este aprendizaje mediado por la tecnología, como la falta de conectividad, la metodología implementada por el docente, el estrés, la frustración, y pues todo esto lleva a una deserción universitaria. Todos estos elementos negativos fueron identificados por los estudiantes cuando describieron su experiencia con la educación virtual en tiempos de pandemia. Desde la declaratoria de la emergencia sanitaria, la Universidad del Quindío se adaptó a estas nuevas dinámicas que imponía y que impone actualmente la situación provocada por la pandemia, y para dar respuesta, la universidad formuló la ruta de las oportunidades como una estrategia para llevar a cabo los procesos académicos con mediación tecnológica, proponiendo de esta manera la metodología PAT. Con esta metodología se transcurrió el primer y segundo periodo del 2020 y para el 2021 se espera incursionar en la alternancia voluntaria y la metodología clase espejo para empezar el retorno progresivo a las aulas. En este sentido, y reconociendo que las aulas de todo el mundo son ahora un escenario investigativo que debe ser analizado cuidadosamente para proponer nuevas estrategias y mejorar los procesos, nosotros tres decidimos realizar una investigación que analizara las percepciones de los estudiantes uniquindianos frente al proceso de aprendizaje durante el periodo de confinamiento a causa de la pandemia. Antes de abordar la metodología y los hallazgos, vamos a mencionar tres aspectos que consideramos importantes en esta investigación, como son las características del modelo PAT, los aspectos psicosociales y socioeconómicos descritos por el Ministerio de Educación Nacional en tiempos de confinamiento. Entonces empezamos con la metodología PAT, que como dijimos anteriormente es la presencialidad asistida por tecnología. Es un término utilizado primeramente por la Universidad EAN, que es la Escuela de Administración de Negocios. Es una metodología que traslada las características de la presencialidad a la virtualidad, siguiendo las siguientes características. La primera
es igual dedicación horaria y número de créditos, clases sincrónicas con ayudas de plataformas en los mismos horarios. La segunda característica son los mismos docentes orientando los módulos o asignaturas. La tercera son la misma asignación horaria para el contacto entre estudiante y docente en lo que se refiere a las tutorías. Y por último, el uso de plataformas asincrónicas para monitorear el trabajo independiente y garantizar la flexibilidad. Es importante aclarar que este es un modelo emergente que aún no se encuentra estipulado como una de las metodologías aceptadas por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar el registro calificado a los programas de pregrado que están registrados bajo la modalidad presencial. Para que el proceso educativo pueda desarrollarse garantizando alta calidad, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos psicosociales y socioeconómicos, además de los criterios planteados por el Ministerio de Educación Nacional para garantizar estos estándares de alta calidad. En cuanto a los aspectos psicosociales durante el confinamiento, se destacan el apoyo del docente, el aprendizaje activo y autónomo, la interacción entre estudiantes, el aprendizaje auténtico y relevante y la salud física y mental. En cuanto a los aspectos socioeconómicos durante el confinamiento, pues el Ministerio resalta dos. El primero son los medios educativos, que tienen que ver con estos recursos bibliográficos, equipos, laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual, entre otros, y una infraestructura de hardware y una conectividad más aulas virtuales. Este trabajo investigativo se enmarca en la metodología microetnográfica y analizó las percepciones de estudiantes pertenecientes a un programa de licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés respecto a su experiencia de aprendizaje durante el periodo de confinamiento. Se utilizaron técnicas de investigación como la observación participante, los grupos focales, encuestas con respuestas de entrada libre. Estos instrumentos permitieron la realización de una triangulación metodológica. Esta investigación consideró cuatro etapas principales. La primera fue una campaña de difusión del estudio con estudiantes y docentes. La segunda etapa fue el envío de un correo electrónico invitando a los estudiantes a participar del estudio a través de un link que los llevaba a resolver preguntas sobre su satisfacción en la experiencia de aprendizaje medida por la tecnología digital. La tercera fase fue la creación de grupos focales y discusión sobre la metodología PAT, y la última fue una observación de clases durante todo el periodo académico. Los resultados encontrados permiten identificar los siguientes aciertos y desaciertos de la metodología PAT desde la visión, obviamente, de los estudiantes. Los hallazgos se organizaron siguiendo las cuatro características de la metodología PAT descritas anteriormente. Entonces, el primer hallazgo, que tiene que ver con igual dedicación horaria y número de créditos, en el cual los estudiantes reportan que con la metodología PAT resulta muy complicado recibir el mismo número de horas de manera sincrónica, debido a que estar frente a un computador durante un tiempo prolongado afecta la salud física, dolor de espalda, dolor de cabeza, de cuello, de ojos, cansancio, y también se ve afectada su salud mental por falta de motivación y estrés. Sin embargo, los estudiantes resaltan que continuar con las mismas horas y el número de créditos pues les posibilita continuar y finalizar el periodo académico tal y como se estableció desde la presencialidad. En el hallazgo número 2, que tiene que ver con los mismos docentes presencialidad dirigiendo las asignaturas, los estudiantes resaltan el esfuerzo de los docentes por adaptarse a esta nueva metodología, pero reconocen que estos deberían estar más capacitados para el desarrollo de las actividades, puesto que algunos profesores continuaron con sus clases magistrales, falta de creatividad, sin dinamismo, y dejaron de lado aspectos que los estudiantes consideran muy importantes, como el acompañamiento continuo, el desarrollo de actividades que procuren el trabajo en equipo y el contenido significativo.
El tercer hallazgo, que tiene que ver con la misma asignación horaria para el contacto entre estudiantes y docentes, en lo que tiene que ver con tutoría, se encontró falta de acompañamiento debido a las altas cargas de trabajo de los docentes. Los estudiantes manifiestan que en la presencialidad el docente estaba más dispuesto a las tutorías individuales. Sin embargo, mencionan que en la metodología PAT el docente es más flexible con respecto a la asignación horaria de tutorías. Y ya el último hallazgo, el número 4, que tiene que ver con el uso de plataformas asincrónicas para monitorear el trabajo independiente y garantizar la flexibilidad. Los estudiantes manifiestan que la utilización de diferentes plataformas asincrónicas como Moodle, Google, Classroom, Edmodo generó confusión entre los estudiantes porque eran muchas las plataformas que utilizaban los docentes. Y que la asignación de trabajo extra pues demandó mucho más tiempo frente a las pantallas, lo cual afectó más la salud física y mental. Los estudiantes reconocen como acierto la facilidad que ellos tienen para acceder a la información en cualquier momento, lo que favorece evidentemente la autonomía. Estos hallazgos expuestos durante esta presentación permiten entonces resaltar la necesidad de reflexionar sobre diversos aspectos que reagrupamos en tres categorías principales. La primera tiene que ver con la necesidad de poner en marcha las políticas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, como son la modernización de las telecomunicaciones, la implementación de programas de acceso y servicio universal de las TIC, el apoyo a la educación pública con conectividad, la formación de usuarios para el uso de las tecnologías, y cuando hablamos de usuarios pues incluimos a docentes y estudiantes, y el subsidio para incentivar la conectividad. Una segunda categoría tiene que ver con el rol del docente, el cual debe adaptarse a las necesidades de lo que implica la metodología PAT, con capacitación para las tecnologías, siendo flexible, creativo, innovador, empático. Y la última categoría tiene que ver con la importancia de la formación de un grupo de expertos en educación mediada por la tecnología digital. Este estudio nos lleva a terminar con tres conclusiones principales. La primera es que para una experiencia satisfactoria en el uso de la metodología PAD se debe enfatizar en el apoyo del profesor al estudiante con empatía, asesoría, comunicación y seguimiento, que deben existir unas condiciones estructurales como la posesión de dispositivos digitales, la conectividad, que todos estos factores influyen directamente en los aspectos psicosociales del estudiante en cuanto al aprendizaje activo, al aprendizaje autónomo y a la interacción. Y finalmente, que se requiere de la creación de planes estratégicos que faciliten el aprendizaje en línea durante periodos de confinamiento y que otorguen el aprendizaje mediado por tecnologías un rol más activo e integrador. Esta es una parte de la bibliografía que utilizamos para nuestro estudio. Y terminamos nuestra participación, nuestra ponencia, dando gracias a Redipe por la oportunidad que nos da de hacer parte de este importante congreso. Cualquier inquietud pueden escribirnos a los correos que aparecen en la primera diapositiva. Muchas gracias.